Bienvenido a Creepy Stan. Las figuras religiosas moviéndose y Semana Santa tienen una conexión realmente estrecha, no solo por el vínculo sagrado que tienen estas figuras y lo que representan, sino que en estas fechas se habla que pueden pasar todo tipo de situaciones inusuales, que provoquen también experiencias paranormales, que obviamente no son para nada gratas. A continuación vas a escuchar una hora de relatos sobrenaturales relacionados con figuras religiosas. En estas fechas esta clase de relatos son más que indicados. Es así que sin más, pasemos con los relatos del día de hoy. Una suscriptora anónima nos cuenta su historia. Esta es una anécdota que ha contado mi familia y prefiero que quede en el anonimato. Pero cuando nací, a mi madre le regalaron una figura grande del divino niño por mi nacimiento, y como mi familia es muy religiosa, son de creer mucho en las figuras. Mi mamá no tenía un lugar donde poner al niño, así que lo dejaba en la parte de afuera de la casa. La casa es grande y el comedor y la zona para convivir es una zona medio abierta, por eso la dejaban afuera de la casa sin miedo a que la robaran. En la noche, cuando ya se iban a dormir, normalmente dejaron al niño afuera y cerraron. Pero dice un tío mío que por las noches el niño se bajaba de la mesa para caminar hasta llegar al cuarto donde yo me encontraba. Cabe decir que el niño es bastante pesado y tenía que ser cargado por 2 personas mínimo, y aparte estaba arriba de una base. Y siempre amanecía en el cuarto donde yo me encontraba, y así pasaron los días y semanas. Pero mi mamá, cansada de que pasara eso, hizo un lugar especial para el niño y ya no ha vuelto a pasar eso desde aquel día. Pero como que el niño, cada que lo veo de cerca, sus ojos me dan escalofríos, ya que se miran sumamente realistas. Esta es mi historia, Stan, pero aunque no es muy fuerte, yo sé que hay bastantes historias acerca de niños Dios que se mueven. ¿Por qué razón lo hacen? O en mi caso, ¿por qué iba a mi habitación? Es algo que desconozco por completo. Brandon Contreras nos cuenta una experiencia con un niño Dios. Pasemos con ella. Hola, he estado viendo tus videos y tengo que contarte una historia con una figura. Te platico. Fue hace más de 15 años, aproximadamente cuando tenía unos 8. Eran fechas decembrinas, ya que a un niño Dios se le hizo el típico rosario de acostar y levantar. Es muy común llevar esa celebración en el norte del país. El niño Dios que hay en la casa no tuvo muchas de estas celebraciones, porque no somos muy devotos que digamos. Recuerdo que un sábado por la mañana empecé a tomar dulces. Como ofrenda que le dan a la figura, puedes tomar un dulce que se ponen al lado de él, siempre y cuando le des un beso como muestra de agradecimiento. Yo solo lo tomaba, me lo acababa y volvía por otro. Así fue hasta que casi me termino sus dulces, pero algo ocurrió en ese último dulce que tomé. La figura me guiñó el ojo y me movió el brazo. Yo me quedé en shock, ya que es una figura de yeso y claramente no debería de ocurrir esta situación. Salí corriendo a contarlo con mi mamá, pero solo me dijo: debes de pedirle los dulces. Era solo un niño que quería dulces y era fácil tomarlos, pero ese guiño fue tan real que he tenido miedo a esa figura durante todo este tiempo. En mi vida volví a tomar algún dulce o ir a un rosario en donde se hace este tipo de celebraciones. Quedé impactado y es algo que no he podido olvidar y puede que jamás lo haga. Stan, espero que este testimonio te ayude y saludos desde Torreón, Coahuila. Emiliano nos cuenta una historia extraña respecto a figuras religiosas moviéndose. Hola Stan, soy Emiliano y te quiero contar esta terrorífica historia que me pasó hace ya un año, justamente en Semana Santa. Yo fui a Mérida, Yucatán con mis padres y mi abuelita. Habíamos llegado un lunes muy temprano por la mañana, así que decidimos tomar un taxi hacia el centro. Ahí había una iglesia que estaba a escasos kilómetros del centro de la ciudad.
Como te digo, era muy temprano, por lo que apenas la gente estaba abriendo la iglesia. Decidimos acceder, pero desde que yo entré, logré percibir una vibra muy extraña, pero si le decía a mi madre se enojaría, ya que seguramente me diría que no jugara con Dios. Cabe mencionar que mi familia es muy católica, por lo que decidí no decirles, pero mientras entraba y más veía las figuras y cuadros religiosos, me sentía más pesado, hasta que me encontré con la estatua de la Virgen, la cual tenía una mirada que te podía penetrar hasta los huesos. Me quedé totalmente pálido. Una de las cosas que siempre dice mi madre es que nunca le des la espalda, ni a la Virgen, ni a Jesús. En cambio, por el miedo se me olvidó todo esto y le di la espalda para salir corriendo. Unos metros antes de la puerta, escuché una voz muy fina diciendo: "No debiste hacer eso". Esto último me aterró y al salir me llevé esa vibra que te comento. A las pocas horas decidimos ir a una playa cercana de Mérida. Lamentablemente mi abuelita recibiría la noticia de que su hermana había fallecido sin ningún motivo aparente, ya que era muy joven y no padecía ninguna enfermedad, algo sumamente extraño. Debido a esto decidimos irnos al hotel para que mi abuelita empacara y regresara a la Ciudad de México, ya que yo soy de Querétaro, pero mis padres compraron el vuelo desde la Ciudad de México para que saliera un poco más barato. En fin, antes de llegar al coche para irnos de regreso al hotel, nos dimos cuenta que nos habían robado las placas del auto que nos había prestado un tío de Mérida. Dimos vueltas para ver si las veíamos, y alguien simplemente las había quitado del auto y las había botado. Las recuperamos y regresamos al hotel. Justo en la entrada de se ponchó una llanta, pero era una llanta nueva que mi tío había comprado. Yo a esa altura ya estaba muy pensativo de todo lo que estaba pasando, ya que no era normal que nos sucedieran esas desgracias, y sobre todo tan seguido. Nosotros todavía nos quedamos unos días. Al otro día regresé a la iglesia temprano, justo cuando iba llegando el padre. Le dije todo lo que había pasado y que en verdad esperaba que me perdonara tanto él como Dios por la falta que había hecho. Me refiero al darle la espalda a la Virgen. Pero en ese momento dijo algo que me dejó en shock. Eso que te pasó no fue obra de Dios, sino del diablo. Esto, hasta el día de hoy, me sigue causando mucho miedo, ya que como dijiste en uno de tus videos, en los días de Semana Santa, el diablo anda suelto. Y al parecer, por lo que me pasó, me hace dudar mucho sobre este tipo de cosas. Te mando saludos, Stan, desde Querétaro, y espero que algún día ya elabores el iceberg de Querétaro. Te mando un gran saludo. La Virgen que lloró sangre. Hola Stan, soy Jesse, soy del Estado de México y últimamente he estado viendo tus videos, sobre todo los de figuras religiosas, y eso me hizo recordar mi propia experiencia. Cabe aclarar que esta ya tiene varios años. Esto pasó en la Semana Santa. Como muchos sabrán, a las vírgenes se les cubre cada que es el Vía Crucis para que no vean la representación de Jesús y evitarles dolor. En esta ocasión, a unas cuantas calles de mi casa, hay una figura de la Virgen, la cual hicieron una pequeña capilla, ya que decidieron no cubrirla y solo estar cubierta con la capilla. Vecinos argumentaban que ella solo era una representación, no una verdadera madre, y no habría manera de que sufriera realmente. Aparte, la peregrinación no pasaría por esa calle. Llegó el día de la representación del Vía Crucis. Cabe mencionar que mi familia no tenía la costumbre de asistir a ese evento. Salí como cualquier día por algunos mandados. Al momento de llegar a donde estaba la imagen, veo a varios vecinos llorando, gritando muy aterrados. Primero pensé que a lo mejor había pasado un accidente o habían asaltado a alguien. ¿Cuál va siendo mi sorpresa que al acercarme noté que la Virgen estaba llorando sangre? No parecía que se le hubieran embarrado. Además, todos respetan a esas figuras. Te juro, Stan, que vi cómo le salía la sangre de los ojos y escurría por toda su cara.
Así tal cual como te lo cuento, nunca había pasado algo así. Recordé que mi abuelita me decía que siempre que tuviera imágenes o figuras de virgen, las tapara, por respeto, si no, algo malo sucedería. No puedo borrarme aún aquella figura llorando. Después de eso, mucha gente dejó de asistir a la iglesia para rezar en la capilla, y siempre que se acercan esas fechas, tapan la figura, a pesar de que no pasa por ahí la peregrinación. Mi historia es muy corta, Stan, pero espero que te guste y la pongas en tus videos. Saludos. Yael Zavala nos cuenta: Hola Stan, buenas noches. Tengo una anécdota. Cuando yo era niña, mi mamá me llevaba a una iglesia de la colonia Emiliano Zapata, primera sección, en Ecatepec, Estado de México. Un domingo vi que habían llevado 2 santitos nuevos. Eran una Virgen María y un Cristo. Medían como 2 metros y en cuanto los vi me dieron mucho miedo. Su tamaño es lo que más me daba terror. En ese momento, mientras apreciaba las figuras, mi mamá me sentó junto a la Virgen, y ese día era una misa en honor a mi hermano, que había fallecido hace 1 año. Él había fallecido de cáncer. Aquí tengo que decirte que yo estaba con mi prima, y no sé cómo ella voltea a ver a la Virgen y me dice: Mira, está triste la Virgen. Yo con miedo volteé a ver, y tenía su mirada muy melancólica. Miré a mi prima extrañada, y cuando me doy cuenta, mi mamá comenzó a llorar por mi hermanito. Al verla, mi prima y yo comenzamos a llorar. No sé cómo volteé a ver a la Virgen, y estaba llorando. Me espanté y le dije a mi prima. Ella se sorprendió, y me dijo que nos acercáramos para verificar que no estábamos viendo mal. Le hice caso y me acerqué. Así es, Stan. Estaba llorando. La Virgen tenía sus ojos llenos de lágrimas y sus mejillas yacían húmedas. No lo podíamos creer y fuimos a decirle a mi madre, y ella solo me limpió las lágrimas y me abrazó. Me dijo: Ay, hijita, sé que estás triste y por eso la Virgen también está triste. Pero ni siquiera volteó a verla. Solo dirigió su mirada hacia el frente y fue como me calmé y solo me acerqué y le dije a la Virgen: Ya no llores, Virgencita, ya no estaré triste. Me volteé y me fui a sentar junto a mi mamá. En ese tiempo tenía como 6 años, y es algo que yo no he podido olvidar, y de lo cual yo sé que no estoy loca, ya que lo vi junto a mi prima, y ella también lo recuerda. Aquí quiero agregar otra vivencia con una figura religiosa. Esto pasó hace 7 años. Yo estaba embarazada de mi niño. Tenía 4 meses de embarazo, y yo me puse muy grave. Todo el tiempo vomitaba. Hasta el agua la volvía. Me llevaron con 4 doctores y nadie supo cómo hacer que comiera, y sobre todo por mi bebé. Y es que llegó un momento en que estaba muy mal, tanto que mi peso antes era 60 kilogramos, y para ese entonces ya pesaba 45. Imagínate cómo estaba, Stan. Mi esposo solo me abrazaba y me decía que no me muriera, y es que tan mal estaba que parecía que iba a fallecer por deshidratación o hasta por desnutrición. Pues así estuve hasta que me llevó con un médico que se encuentra en San Agustín, y él me logró mejorar. Y es que no sé cómo, pero cuando yo tenía 7 meses de embarazo, nos fuimos a vivir con mi mamá, y al empacar mis cosas, me doy cuenta que un Cristo que me regaló mi suegra estaba como morado. Ese Cristo mi suegra lo compró en Chalma y me lo regaló para que nos cuidara, a mis hijos y a mí, y sobre todo para que saliera bien con el parto. Pues lo noté y me dio mucho miedo. Él estaba en una cruz y solo la cara y sus piernas, hasta el estómago, estaban de color morado. Cuando vi a mi suegra, me dijo: Ay, hija, creo que te están haciendo algo, y no es para nada algo bueno. Yo llevé el Cristo a la casa de mi madre, y cuando me alivié, se empezó a mejorar su color, pero aún así se quedó con un color verdoso, muy clarito, pero así se quedó. Pues dejé de hablarle a mi suegra, y sin quererlo, mi hijo lo tiró, y el Cristo se rompió. Solo me quedé con la cruz, la cual aún conservo, pero siento que él recogió lo malo que me hacían cuando estaba embarazada de mi hijo. Y es que
siento que las figuras religiosas, al ser un vínculo con lo divino, al ser un vínculo con lo sagrado, pueden llegar a guardar toda clase de energías. Y es por eso que muchas de estas llegan a manifestarse con movimientos o incluso cuando hablan, así como lo he escuchado en diferentes relatos tuyos. Pero en mi caso, simplemente fue eso. Yo pienso que no es casualidad que se rompiera cuando me dejé de hablar con mi suegra. Sinceramente no sé qué pensar, Stan. Al principio creí que era mi ex, el cual me estaba encargando con la santa, ya que él es devoto de ella. La tiene hasta tatuada y tenía su altar. Por eso creí que era él, pero nunca supe quién fue en realidad, y gracias a Dios estamos bien todos. Bueno, Stan, esta es mi anécdota. No es muy terrorífica, pero son cosas que nunca imaginé vivir. Que tengas una excelente noche y un saludo a toda la comunidad y audiencia. Una suscriptora anónima nos cuenta su historia. Hola, buenos días, tardes o noches. No estoy segura si se trata de algo paranormal o que sea terrorífico. Hace varios meses, no recuerdo exactamente cuántos, mi madre y yo fuimos a una catedral para ver a una figura que era famosa y venerada por muchos peregrinos, por distintas razones, pero creo que es por los milagros que hacía. Cierto día me llegué a encontrar un video donde se veía dicha figura y ésta movía sus ojos hacia la persona que lo estaba grabando. Incluso uno de mis parientes me confirmó que esto era cierto, ya que ayudaba constantemente a esa iglesia. Se trataba de la figura de un Padre Jesús de Xalatzingo, en Veracruz. Mi madre es muy devota a él y en esos momentos ella quería ir a visitarlo. Hicimos el mismo recorrido que siempre hacíamos. Veíamos y nos persignábamos ante las figuras religiosas que nos topábamos. Cuando llegamos a una de las réplicas del Padre Jesús, hicimos una oración en silencio y de repente sentía como esa figura me parecía cada vez más real, sobre todo su rostro. Incluso parecía que se estaba acercando a nosotras. Sentí muchísimo miedo, pero al mismo tiempo sentía algo más que no puedo describirlo. Quería retroceder, pero por alguna razón no podía. Cuando terminamos de rezar, fuimos a ver las demás figuras restantes y nos salimos de la catedral. En el camino le conté a mi madre lo que pasó, pero no le dije que sentí miedo, y ella me dijo que sintió lo mismo, pero en lugar de sentirse asustada, sintió todo lo contrario, o eso me pareció entender. Yo puedo creer que eso le sucediera a ella, debido a que es una buena persona, pero no me explico por qué me ha sucedido lo mismo, y que, más bien al contrario, sintiera miedo. Siento que hay algo por demás oscuro detrás de ese sentimiento. Y bueno, esta es mi historia, y te agradezco que la hayas leído. Hola Stan, ¿cómo estás? Hace varios años, cuando era muy cercano a la iglesia, me pasó algo que nunca voy a olvidar. Y mientras veía tu video de las figuras religiosas, la recordé y decidí contártela. Me gustaría que me mantuvieras en anónimo. Yo vivo en un pequeño poblado del estado de Jalisco, llamado Santa Rita. Aquí, cada Semana Santa se celebra con fiestas, acompañadas de misas, puestos, juegos mecánicos y demás. Yo no suelo ir mucho a la iglesia, pero antes era muy amigo del cura e iba muy seguido porque el catecismo lo solicitaba como requisito para realizar los sacramentos. Recuerdo que en la Semana Santa del 2018 me pasó esta experiencia que redacto a continuación. Uno de los días de la Semana Santa ponen en una camilla una figura de Cristo acostado para que la gente vaya a besarlo después de concluir la misa de ese día. Yo recuerdo haber ido a esa misa, pero como al final de la misa se hizo una fila inmensa para besar al Cristo, esperé a que todos se fueran y terminando la misa me fui a sentar a otro lado. Regresé como a los 30 minutos y el templo estaba casi totalmente solo. Únicamente había unas señoras rezando en las bancas, alrededor de 5 o 6 señoras distribuidas en la iglesia, que por cierto no es nada pequeña. Así que se percibía esa sensación de soledad, aunque no lo estuviera.
Entré, me persiné, me acerqué al Cristo a besarlo y me quedé parado a un lado de él, tocándole un pie, mientras que rezaba con los ojos cerrados. En eso pude escuchar un susurro cerca mío, pero no quise interrumpir mi oración, a pesar de que sabía que no había nadie cerca de mí, a menos de 10 o 15 metros, siendo que los susurros se escuchaban bastante cerca y no escuché pasos de que alguien se aproximara a mí. Terminé de rezar y abrí los ojos. Instantáneamente, cuando lo hice, los susurros terminaron y se me hizo algo muy extraño. Miré al Cristo y tenía los ojos abiertos. Parecía estarme viendo. Ahí se me heló la sangre, ya que juraría que el Cristo, anteriormente, tenía los ojos cerrados y que es imposible que los pudiera abrir, ya que es una escultura total de yeso. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Me acerqué y toqué sus ojos. Juro, por lo que más quiero en este mundo, que estaban mojados, como si estuviera llorando, aunque los ojos estaban totalmente rígidos y duros, hechos del material que los hacen, pero yo los sentí mojados. Y es que más que sentirme bien y sentir fe, sentí mucho miedo. Estaba temblando, quería correr, pero no podía moverme. No quería ver al Cristo con los ojos abiertos y volteaba para cualquier otro lado, pero resultaba peor ver otras figuras religiosas y sentir que sus ojos estaban hacia mí. Sentía que todas aquellas esculturas me veían. Finalmente pude moverme y salir corriendo de la iglesia, casi llorando ante la mirada atónita de todas las señoras que estaban rezando. Desde ese día yo no frecuento la iglesia tanto y me causa muchísima incomodidad ver figuras de Cristo, así como ver cualquier otra figura de otros santos. Incluso me incomoda ver maniquís con formas humanas. Siempre siento que se van a mover o que me van a hablar o algo, como lo hizo justamente ese Cristo, del cual estoy seguro que también me susurraba. Años después, más exactamente en 2022, volví a ir a la misma misa que hacían en Semana Santa, pero esta vez acompañado de mi abuelita. Me acerqué al Cristo al final de la misa. Yo lo que más quería era verlo con los ojos abiertos, para sentir que todo lo que había pasado fue sugestión mía y que siempre los había tenido abiertos. Pero no, los tenía cerrados. Y este hecho entonces me hizo darme cuenta de que había algo raro con este Cristo, porque estoy seguro de lo que vi. Hasta aquí mi anécdota, Stan. Espero te sirva para un video. Solo le he contado esto a mi papá y a ti. Si publicas mi historia, ojalá alguien en la audiencia me diga por qué es que vi esto aquel día de Semana Santa. Samuel Trejo nos cuenta: Hola Stan, quiero contarte una experiencia que me pasó hace varios años cuando tenía 13. A esta historia la vamos a llamar El Cristo que crece. Te doy un poco de contexto. Esta historia se basa en un miedo que tuve a las figuras religiosas, especialmente a los Cristos que por alguna razón, cada que los veía, sentía como la presencia de una persona de carne y hueso estaba ahí, como si fuera él. Mi historia es la siguiente. La anécdota se suscita en un pueblito de Michoacán llamado Tzintzuntzan. Estaba de vacaciones con mi familia y decidimos ir a ese pueblo, ya que por comentarios de conocidos, allí en ese pueblo había una iglesia que no era igual a las demás iglesias, ya que ésta tenía algo en particular. Nunca nos quisieron decir el porqué, así que nosotros decidimos ir a visitar la iglesia y el ver por qué los comentarios de la gente. Al llegar, no te miento, era un lugar muy hermoso, ya que había demasiadas plantas, flores, árboles y un jardín que a simple vista se respiraba tranquilidad, ya que al ver a los niños correr, jugar y divertirse, te transmitían esa sensación. Hasta ahí todo iba bien. Fue hasta cuando llegamos a la puerta de la iglesia, donde un señor se nos acercó para preguntarnos si queríamos saber la historia que escondía el lugar. Y al nosotros aceptar, el señor comenzó a relatar la historia del lugar. Todo parecía normal hasta que la historia del señor ya no se escuchaba tan bien,
ya que el Señor comentaba que dentro de la iglesia había un Cristo que crece y que cada cierto tiempo por las noches salía a caminar al jardín. También comentaba que en una Semana Santa, para arreglar la iglesia, las personas encargadas de cuidar la iglesia entraron por la mañana y se dieron cuenta que la caja de cristal en donde estaba acostado el Cristo estaba abierta y sin él. Todos se imaginaron que fue robado. Al buscar en todos lados por fuera de la iglesia, no dieron con su paradero. Pero lo que las personas no sabían era que el Cristo seguía dentro de la iglesia. Cuando las personas deciden entrar al templo, caminan hacia donde está el altar y se dan cuenta que el Cristo estaba sentado en donde se sienta el Padre. Esto cuando hay misa. Después de eso, dicen que decidieron guardarlo otra vez y ponerle candado a la caja de cristal. Eso era lo que comentaba el Señor. Por lo contado, yo ya no quería entrar. Me dio miedo escuchar el relato del Señor, pero tuve que entrar por obligación de mi mamá. Solo caminaba mentalizado que todo lo que había escuchado en la entrada era mentira. Al llegar a la caja de cristal, miré al Cristo, y al mirarlo, tuve bastante miedo de verlo, así que decidí voltear a otro lado. Cuando mi mamá me dijo: «Hijo, pídele a Diosito que te cuide y te proteja». Cuando mi mamá me dice eso, decidí volver a verlo. Cuando, en eso, vi que me volteó a ver y cerró los ojos. Al ver eso me llené de miedo y salí corriendo del lugar. Mi mamá corrió detrás de mí y en la entrada de la iglesia, mi mamá me preguntó el por qué corrí. Ya explicándole a mi mamá lo que pasó, ella no me creyó. Es así que mi madre decidió llevarme a comprar un helado para relajarme. Y hasta allí acabó la experiencia que tuve al visitar al Cristo del Santo Entierro del pueblo de Tzitzuntzan. Nos cuenta lo siguiente: «Hola, tío Stan, mi nombre es... pero prefiero mantenerme en anónimo para no meterme en problemas y que si hay alguien en mi comunidad no sepa quién soy para no armar un escándalo. Justo ahora he estado viendo tus videos contando anécdotas acerca de las figuras religiosas y esto me ha hecho recordar que tuve una vivencia con estas figuras cuando era pequeño. Yo soy de Cuencamé, un municipio del estado de Durango. Yo tengo actualmente 18 años. Soy católico completamente, pero mi experiencia ocurrió así, con una figura de Cristo tamaño real que se encontraba del lado izquierdo de la puerta principal de la iglesia. Repito, era un Cristo muy antiguo, más o menos de 1,90. Este es un Cristo que se mira muy real. Tiene una corona de espinas y una túnica morada, y posee unos rasgos que no se miran ni siquiera en una figura de cerámica. Es un Cristo que está parado y tiene sus manos atadas. Él tiene unos ojos muy grandes y una cara de dolor como en las demás imágenes de Jesús. Fue un domingo en una misa de mediodía con mi mamá. Íbamos todos los domingos a la misa, pero ese día al terminar la congregación, yo recuerdo que tenía la intención de tocarlo, de agarrar su mano. Yo era muy pequeño y no la alcanzaba. Entonces el papá de un amigo que estaba ahí mismo me agarró y me cargó, diciéndome que si lo quería ver de cerca. Yo le dije que sí, y vaya sorpresa que me llevé. Observé al Cristo. Su mirada apuntaba hacia mí, pero era una como de enfado, porque sus ojos se tornaban rojos y su boca se había movido. Sí, Stan, me sonreía y me miraba de manera macabra. Yo sé que no estaba alucinando, lo vi. Pude observar esa escena como 5 segundos hasta que ya no me aguanté y le pedí al padre de mi amigo que me bajara. Él me quería subir otra vez hacia la cara del Cristo hasta que logré agarrarme de una señora que estaba al lado para que ya no me subiera otra vez. Afortunadamente ya no lo hizo, pero eso quedó marcado en mi memoria para siempre. Ahí mismo se encuentra una imagen de San Antonio de Padua en el altar mayor, ya que él es el santo patrono de aquí, pero el santo que más veneramos en la comunidad es el de un crucifijo, el cual mide 1,95, que lo conocemos como el Señor de Mapimi, y que es muy querido por toda la comunidad. Pero regresando a la imagen de San Antonio, esta es una figura muy antigua, tamaño real,
lo cual no tiene nada de sospechoso. Solo está cargando al niño Jesús y es una figura hecha de madera. Mi experiencia con esta no sucedió exactamente en la iglesia, sino en una pesadilla que tuve con él. Ese día soñé que estaba en la misa cuando de repente comenzaba a temblar. Toda la gente salió corriendo, asustada de la iglesia. Sí, soñé que había un terremoto y se sintió muy feo aquel temblor. Y en cuanto ocurrió el sismo, se cayó la iglesia. De repente, aquel santo se encontraba parado en su trono, solo que él quedó ileso. El santo hacía caras extrañas, hasta que él hacía una cara de enojo y el santo gritaba de manera macabra hasta que yo no me pude contener y me desperté. A mi punto de vista, yo creo que pasan cosas inexplicables por medio de las imágenes religiosas. Al día de hoy, se encuentran esas figuras en la iglesia y cuando yo asisto, me persino y ya no siento miedo al ver al Cristo con las manos atadas. Pero no dudo en que otros pobladores, tal vez, hayan vivido lo mismo que yo pasé cuando estaba pequeño. Bueno, San, espero que mi historia la veas y te sirva para uno de tus videos. Y no dejes de sorprendernos a nosotros, tus subs. Saludos y bendiciones. Laura nos cuenta su historia. Hola Stan, te mando saludos desde San Luis Potosí. Mi esposo y yo amamos tu canal, sobre todo cuando cuentas anécdotas del público. Vimos tu video de hoy y quisiera compartirte algo que nos pasó a mí y a mi marido hace un año en la presa de Mexquitic, en San Luis. Prácticamente tú serías la segunda persona que conoce la historia, ya que por lo ocurrido hemos tenido pena y vergüenza de contarlo a nuestros conocidos. Y te juro, por la memoria de mi padre, que esta ha sido la experiencia más horrible que he vivido. Verás, hace un año, en el mes de febrero, mi marido y yo hicimos un viaje previo a nuestra boda. Somos, o éramos, amantes del buceo. Esto de exploración en presas y lagos, y por una prima de mi marido que vive cerca de la presa, nos enteramos que había una iglesia hundida, y como a nosotros nos encantaba explorar lugares hundidos, decidimos bucear ahí. Esa mañana del 12 de febrero, un lugareño se nos acercó a contarnos que al parecer aún se podía ver el Cristo de la iglesia, pero el Señor nos dijo algo. Nos comentó que si íbamos a ir, teníamos que rezar antes, y sobre todo pedirle permiso al Cristo de la iglesia, si es que queríamos tomarnos fotos ahí. Mi marido, que es un tanto escéptico, no le hizo mucho caso a esto. Una vez que nuestra lancha se encontraba arriba de la iglesia hundida, yo empecé a rezar. Sin embargo, mi marido no lo hizo y se limitó solo a ponerse el equipo. Una vez que hicimos la inmersión, todo iba normal, hasta que el tanque de oxígeno de mi marido empezó a actuar un tanto extraño. Sus niveles de oxígeno variaron de formas muy erráticas. Yo le dije que si esto continuaba, tendríamos que subir de nuevo, pero le insistían que todo estaba normal. No sé si tú alguna vez hayas buceado, pero es común que debajo del agua casi no escuches cosas. Pero para sorpresa mía y de él, alcanzamos a oír un golpe muy fuerte, cercano a nosotros. A mí me dio mucho miedo. Sin embargo, mi marido me tranquilizó y yo proseguí con el descenso. Empezamos a descender por el campanario de la iglesia y de la nada, la temperatura empezó a descender estrepitosamente. Debido a que estábamos nadando en un mes frío, no lo tomamos en cuenta como algo fuera de lo normal. Entramos a la iglesia y sorpresivamente aún conservaba sus bancos cerca de la parte del atrio. Y ahí encontramos al Cristo, el cual, para sorpresa nuestra, sí se encontraba casi en medio de la iglesia. Mi marido intentó tomarse fotos al lado de este. Sin embargo, por alguna extraña razón, su cámara tomaba las fotos como blancas, como si estuvieran sobreexpuestas, algo que no tenía sentido alguno. Yo me acerqué a mi esposo y le dije que mejor regresáramos a la superficie. Empecé a sentirme muy rara, un tanto mareada, y empecé a ver como borroso. Mi pareja se me acercó y me dijo que quizá
Estaba sufriendo de descompresión porque descendimos bastante rápido. Me abrazó y después de eso intentamos ver en qué estaba fallando la cámara para que las fotos salieran blancas. De repente, mi marido sintió como si alguien le hubiera golpeado en la espalda. ¿Por qué me pegas?, me dijo, y yo me quedé paralizada, pues yo no había hecho tal cosa. Si estoy prácticamente al lado tuyo, ¿cómo te voy a pegar? De repente, los dos oímos muy fuerte una voz rasposa decirnos: ¡lárguense! Mi marido y yo comenzamos a nadar hacia arriba, y luego de oír eso, yo ya me encontraba casi en el campanario, pero mi esposo no, y se empezó a agitar el agua. Cuando yo me volteo, veo como este viejo Cristo de madera tenía a mi marido agarrado del brazo y no lo quería soltar. Al ver la escena, yo estaba alteradísima, y te juro por mi padre que esa figura estaba sonriendo mientras retenía a mi marido. Me acerqué a mi esposo, lo jalé como pude de las aletas hasta que logré zafarlo de aquel Cristo. Nadamos lo más rápido que pudimos y conseguimos llegar a nuestra barca. Por el forcejeo y el terror de la experiencia, perdimos nuestra cámara al fondo de la iglesia. Como pudimos, llegamos a la orilla, pues el motor de la lancha se averió y con nuestros brazos intentamos impulsarnos a la orilla. Al día siguiente le contamos a la prima de mi marido lo ocurrido. Entonces ella nos comentó que 3 años antes, un joven de 22 años se había ahogado en circunstancias misteriosas. Yo no pude oírla decirnos eso y rompí en llanto. Desde entonces, no hemos vuelto a bucear, y quién sabe si regresemos a hacerlo. Si pones la anécdota o no, lo entenderé, pero solo quisiera que, si puedes, dile a tus conocidos o audiencia que por lo que más quieran, no vayan a bucear en este lugar. Muchas gracias por leerme y espero que a nadie le toque vivir lo que nosotros experimentamos. ¿La figura de un Cristo estaba poseída? Hoy te contaré 2 historias. La primera comienza en Michoacán, en un pueblo llamado Tlazazalca. Para empezar, ese pueblo está muy abandonado. Este tiene una cierta maldición, supuestamente, y no hay tanta gente, y la poca que hay es un poco extraña. Siento que guardan un gran secreto. Hay una iglesia en la plaza de ahí que conmemora a San Miguel. Un lunes, para dar inicio a la Semana Santa, se hace la tradición de los Judas. Son 5 personas que corren con máscaras de diablos y andan pidiendo dinero, pero sobre todo lo hacen con los niños por ser más vulnerables al mal. El caso es que ese día entré a la iglesia antes de que empezaran. Yo en ese momento tenía 6 años y me gustaba recorrerla. En la pila del bautizo hay un Cristo y una Virgen de los Dolores. Esto pasó cuando yo era un niño de 6 años. Aparte, el templo estaba solo. Ahí vi algo sumamente aterrador. Mientras la recorría, sentí una presencia. No sabía qué o quién era, ya que no había nadie dentro más que yo. En eso veo que la Virgen de los Dolores cobró vida. Sí, sé cómo suena, pero esta es la mejor forma de describirlo. Esta escultura regularmente está sobre el piso y la vi cómo caminaba. Y es que no podía ser alguien más, ya que esta tenía la misma ropa. Caminaba en círculos. Algo más fuerte pasó, y es que hablaba. Me rogaba que le ayudara a salvar a su hijo, a bajarlo de la cruz. Me lo decía llorando y gritando. Desde que la vi al entrar, tenía un rostro muy terrorífico, su expresión tan profunda de dolor. No te imaginas lo feo que fue ver a una imagen representativa moverse. Y esto a mi corta edad fue de verdad impactante. Yo quería salir de ahí, pero algo no me dejaba. Escuché un crujido y fue ahí cuando vi al Cristo mover su cabeza y decía algo, susurrando. No entendía lo que decía. La Virgen me seguía rogando que le ayudara por piedad. Te tengo que decir que esto pasó simplemente en segundos. Yo simplemente salí corriendo y me fui a donde estaba mi mamá, pero no le dije nada.
y dejé de ir varios años por mi miedo. Ya después de mucho tiempo, aproximadamente cuando tenía unos 12 años, volvimos. Y otra vez en el día de los Judas, fui a ver ese lugar tan escalofriante para mí. Quería comprobar si era producto de mi imaginación o era real lo que vi. Lamentablemente confirmé que era real. Esta vez no vi a la Virgen moverse. Estaba ahí parada, como una escultura tal cual, ahí parada. Pero escuché una voz que no sé de dónde venía, que decía: «Volviste». Salí, corrí hacia donde está la bodega donde los Judas estaban poniendo sus trajes. Me vieron pálida y me preguntaron si algo me sucedía. Yo solo les dije que no, que solo quería ver los trajes. Y es que dije eso por miedo a que no me creyeran. Pero estando ahí en la bodega, vi algo muy grande tapado con una sábana. Y al lado otra figura igual. Solo por curiosidad, destapé, junto con aquellos tipos que estaban vestidos de Judas, al más grande. Y este era un Cristo de 2,5 metros de alto aproximadamente. En ese cuarto todos fuimos presentes de otra manifestación de estas figuras, algo que sencillamente nos dejó temblando de miedo. Mas a mí, que venía de ver esa aterradora escena, el Cristo movía su cabeza, nos decía muchas cosas, pero por el miedo nadie puso atención. En serio, fue un terror tan inmenso que provocó que saliéramos. Y es que yo ya había escuchado algo acerca de esa bodega, y es que se corría el rumor de que en ella llegaron a encerrar a una persona poseída y la dejaron allá adentro junto con esa figura de Cristo para ver si ésta lo podía ayudar. La imagen de al lado que no destapamos, por lógica, supimos que era una Virgen de los Dolores, al parecer una como la que había visto yo. Los Judas y yo estábamos en shock y no tienes idea de qué terror vivimos. Se llevó a cabo la tradición de varios años. Al terminarla, nos juntamos otra vez en la bodega. No podíamos creer lo que habíamos visto. Ahora el Cristo estaba tapado, pero en ese momento en el que se llevó a cabo la celebración, nadie debería de haber estado en la bodega. Escuchamos un ruido y nuevamente salimos. Solamente me quedé con 3 personas de los que habíamos estado en ese cuarto. Fuimos a casa de uno de ellos y le contamos a su abuela lo que habíamos visto. Su abuelita solo nos dijo que la maldición había regresado. Con esa frase nos dejó helados. Ella dijo que probablemente había otro demonio en el pueblo y el padre lo tenía que encontrar. En serio me quedé pensando mucho en eso y hablando con locales de ese lugar, mayormente personas avanzadas de edad, me decían lo mismo. Me decían que aquel rumor de la persona que estaba ahí y que estaba poseída era cierto. Y hablando con un chico de mi edad, hace poco coincidimos con esa historia y dijo que probablemente el demonio esté suelto en el pueblo, lo cual en ese momento se me regresó el recuerdo de aquel Cristo de la bodega y recordé una película llamada Belcebú, que es de origen mexicano, en donde hay una escena de un Cristo que se mueve y siento que aquel Cristo de la bodega estaba poseído por un mal. Yo ya no he regresado a aquel pueblo y sinceramente no quiero hacerlo. Pero sé que los pobladores viven cosas extrañas y creo que ese actuar raro por parte de algunas personas es por ese mismo demonio, que extrañamente se vuelve más fuerte en Semana Santa. Aquí mi historia está. Si hay alguna actualización de este caso, ten por seguro que estaré escribiéndote al correo. Vainilla nos cuenta su historia que él decidió titular El Querubín. Hola Stan, vi tu video acerca de el Cristo que camina en Semana Santa. Muy buen video, y tengo una historia relacionada, o al menos de algo parecido. Verás, una tía mía solía ser muy católica, pero por lo que estoy por contar, dejó de serlo. Pues bien, ella era muy entregada a la religión. Tenía en su casa varias figuras religiosas de yeso, así como pinturas y objetos varios. En una época, ella estuvo atravesando por problemas y en su casa dice que había un aire extraño y un ambiente pesado,
al igual como sucesos paranormales. Pues bien, en una ocasión, ella comenzó a sentir una incomodidad tremenda al ver las figuras religiosas. También ver de vez en cuando cómo cambiaban de posiciones o expresiones. Entonces, ella optó por regalar una de esas figuras. En específico, era la figura de un pequeño querubín. Lo regaló en una sección de departamentos. Esa misma noche nos contó que soñó que se encontraba en esa misma calle de los departamentos, en la banqueta, pero de noche y con un solo poste de luz encendido en toda la calle. Ella en el sueño comenzó a caminar hacia el poste de luz y mientras lo hacía, notó que algo caminaba hacia la misma dirección que ella, solo que al otro extremo de la calle. Siguió caminando, pero notó que aquella cosa caminaba de forma rara. Más específicamente parecía caminar como si tuviera ambas piernas unidas. Era de aspecto demasiado alto y en general un cuerpo deforme. Caminaba tambaleándose. Ella en el sueño, aún con miedo, siguió el camino. En el punto donde ella y esa cosa cruzaron camino, vio de reojo el rostro de esa cosa y al mirarlo se dio cuenta que la cara de este era el mismo del querubín que regaló en aquella calle. Después de ese sueño, ella se deshizo de cualquier cosa o figura religiosa que tenía, y a partir de eso las cosas extrañas y el ambiente pesado desapareció. Actualmente mi tía ya no tiene figuras de índole religioso, solo una Biblia. Ella cree mucho en Dios aún, pero ya no es parte de la religión católica. Zaira Cepeda titula su historia como El San Judas que habló. ¿Qué tal están? Hace unos días vi tus videos de las historias de las imágenes religiosas y me hizo recordar la película Ruega por Nosotros, que aborda este tema. También rememoré una situación con dos primos, hermanos entre ellos, que ambos pasaron cierta situación con un santo de nombre San Judas Tadeo. Imagínate la experiencia en dos niños. A mi prima le ocurrió primero, que fue la experiencia más fuerte, cuando tenía 12 años, y su hermanito tenía 5. Hace tiempo me regalaron una imagen de un San Judas, bastante grande, incluso quien me lo obsequió lo llevó a bendecir antes de dármelo. Yo lo recibí con gusto, sin embargo, cuando lo llevé a mi casa, el primero en ponerle un pero fue mi papá, por el tamaño, ya que vivimos en un departamento pequeño. Sentía que era muy exagerado, por lo que le dije que lo pondría en la recámara, junto a la litera que compartía con mi prima y hermana. Debo decir que en ese entonces yo era más creyente. Tenía cerca del santito una imagen del Señor de Chalma, al cual siempre le ponía un rosario. El tiempo pasó y de un día para otro mi prima, que la llamaremos María, para no tener problemas, me comenzó a decir que me deshiciera del santo, que no lo quería más en el cuarto, pero no me decía por qué. Solo insistió mucho en que no lo quería. Me sacaba mucho de onda ya que nunca se quedaba callada y siempre decía todo lo que pensaba. Así pasaron 2 semanas hasta que mis papás, sobre todo mi papá, me hicieron el mismo comentario, que mejor le buscaba quien lo quiera y que lo regalara. Eso aumentó mi curiosidad por saber por qué, hasta que convencí a María en decirme. Le dije, cuéntame por qué no quieres al santo en el cuarto. Ya le estoy buscando a quien se lo lleve, pero dime qué pasó. Ella muy dudosa me dijo, es que fue muy feo y sí me dio miedo. Ella estaba pasando por una situación personal con su mamá, un tanto difícil, por eso ella vivía con nosotros. Ella me dijo, un día antes de un evento que tenía en la escuela, me fui a dormir temprano, porque estaba muy nerviosa, y me dijo mi tía que me acostara y me relajara, para que pudiera descansar, pero por lo mismo no podría dormir, y para lograrlo, me puse a contar las piedras que tenían los rosarios en el crestito que tienes atrás de San Judas. Iba casi comenzando, cuando la imagen de San Judas, que es casi de tamaño real, volteó la cabeza con una mirada penetrante y me dijo, no te preocupes, todo saldrá muy bien. Cuando me dijo eso mi prima, pude ver en su cara
nerviosismo y terror. Yo le pregunté, ¿tú qué le dijiste? Ella me respondió rápidamente. ¿Qué le iba a decir? El santo se movió y me habló. Del miedo lo único que hice fue voltearme a la pared. Por eso ya no lo quiero ahí. Me da miedo que me vuelva a hablar. En ese momento sentí un escalofrío por todo el cuerpo cuando María me contó eso. Entiendo por qué ella no lo quería ver y yo le di la razón. Yo trabajaba en un tianguis en ese entonces y conocí a una señora ahí con la cual me llevaba muy bien. Se dedicaba a la reparación de niños Dios y esa misma señora tenía la habilidad de ayudar a otras personas espiritualmente. Le ofrecí la figura sin decirle el por qué. Me dijo que sí, que sin problemas ella se la llevaba. Como no iba siempre, tenía que ponerme de acuerdo para llevarla. Me dijo cuándo y así lo hice. No fue de inmediato, por lo que dio tiempo a que ocurriera algo que me hizo creer en lo que me dijo María. Antes de llevarlo con la señora del tianguis, mi tía, la mamá de María y su hermano, a quien llamaré René, llegaron con nosotros por una noche, ya que debían llegar temprano a una cita y les quedaba más cerca quedarse con nosotros. Dormimos en la misma cama, mi tía, René y yo. Ellos se levantaron muy temprano, pero lo que me erizó la piel me dejó aún más sin palabras. Y fue lo que le dijo mi primo a mi tía. Yo solo escuché que le dijo: «Mamá, el santito se mueve». «¿Cómo crees? ¿Cómo es que se va a estar moviendo?» «Sí, mamá, en la noche quería ir al baño y me desperté. Cuando volteé, el santito movió la cabeza hacia donde estaba, como viéndonos». «¿Cómo crees? A lo mejor estaba soñando». «No, mamá, el santito se movió, yo lo vi. Ya no fui al baño. Mejor me tapé la cabeza con la cobija, y es que me dio mucho miedo». La recámara donde estábamos tiene una ventana que hace que entre mucha luz de la calle, por lo que efectivamente pudo haber visto a la figura hacer eso que dijo. Cuando René le contaba eso a mi tía, mientras se arreglaban, no podía creerlo, ya que no le dijimos nada de lo que había pasado con su hermana, y María tampoco les compartió su experiencia. Él fue quien mencionó que el santito se había movido. No quise esperar más y me lo llevé ese mismo fin y se lo entregué a la señora del tianguis, que en cuanto lo vio le gustó mucho y hasta ese momento me dijo: «¿Por qué no lo quieres?». Me atreví a decirle porque ella era muy creyente de esas cosas. Ya espantó a mis primos, primero a María, que vio que se movió y le habló también, y luego también se movió enfrente de mi primo. La verdad, siento que volverá locos a los niños. La señora respondió: «Él los protege y no era nada malo. Se sintió rechazado en tu casa, pero no te preocupes, yo lo cuidaré mucho». Después que se lo llevó, la vi máximo 3 veces más, y en una de ellas me dijo: «El santito es feliz y no te guarda rencor por sacarlo de tu casa». Desde que no estuvo María, estaba más tranquila y decidí sacar la otra imagen. No fuera a ser de malas que ese también hablara. Siempre nos quedó la duda, ¿por qué solo a ellos? Mi papá era fiel creyente de ese santo y jamás le había pasado. En mi familia hay muchas historias paranormales y de ese tipo que luego te contaré. Pero este tema de los santos que hablan siempre me hace recordar a mis primos. María aún lo recuerda. René ya no tanto, porque era muy chico, pero ella sí, y cuando lo platica, se pone muy nerviosa. Bueno, Stan, espero que te sirva la historia y muchas gracias por leerme. Saludos y bendiciones. John Málaga nos cuenta a través del grupo de Facebook su historia. No es mía, pero le pasó a mi papá. Mi abuela paterna había ido a un lugar llamado Santuario, que está en Otatitlán, y le compró a mi papá una figura de tamaño mediano de un Cristo negro. Y bueno, mis papás fueron a mi pueblo y ahí le entregaron la figura a mi padre, y su primera acción fue dejarlo en el cuarto de mi hermana, justo en la cama de ella. Mis padres posteriormente se durmieron en la sala, ya que había mucho calor. Entonces mi papá se despertó en la madrugada para ir al baño, que está al lado del cuarto de mi hermana. Justo cuando se dirigía a este, vio de reojo
que alguien estaba sentado en la cama. Asegura que esa figura tenía el cabello largo, justo como la que le regalaron, y se quiso acercar, pero algo lo impedía. Él decía que no era miedo, pero algo le impedía hablarle y acercarse. Entonces pasó de largo al baño y de regreso, esa figura que había visto ya no estaba. Solo estaba la pequeña estatua del Cristo que le dieron. Y él hasta la fecha se ha preguntado qué hubiera pasado si se hubiera acercado al Cristo. José Joaquín Ramírez nos envía su historia. Hola Stan, me llamo José y vivo en Guatemala. En la ciudad capital hay muchas iglesias con imágenes de nazarenos que salen en Semana Santa. Sin embargo, hay uno del que tiene una leyenda muy antigua y que muchos dicen que es real. Se trata de Jesús Nazareno, Cristo Rey de Candelaria, el cual es muy venerado en el país, y yo también siento paz al ver esta imagen cuando sale en procesión el Jueves Santo. Según muchos, cuando ya es muy tarde y ya la iglesia está cerrada, personas que pasan frente a esta iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, escuchan llantos y lamentos de un hombre. Escuchan también que mueven las bancas, tiran cosas y mucho más ruidos. Y algunos han dicho que al abrir la iglesia han encontrado todo desordenado. Las personas dicen que es Jesús de Candelaria quien llora y que él hace esto cuando va a pasar algo malo, como temblores, pestes y más problemas que afectarán a Guatemala. La verdad no sé qué tan real sea. Tengo una gran fe y amor a la Semana Santa de mi país, pero también sé que hay misterios en cada lugar. Te mando un saludo a Motocontenido y no busco burlarme de la imagen ni de sus devotos. Solo quiero compartir esta historia. Te dejo fotografías de la imagen y de su procesión del Jueves Santo. Cristo del Pilar y el demonio en miércoles de ceniza. Historia anónima. Hola Stan, estos dos relatos que te voy a contar pasaron en Semana Santa del 2017 y en miércoles de ceniza del año pasado. Esta información que te daré prefiero que se quede como anónimo. Yo vivo en un estado de la península de Yucatán y aquí hay un santuario muy famoso donde hay un Cristo negro. Es la imagen principal de la iglesia y las festividades giran en torno a él. Pero también hay figuras normales de Cristo. Mi abuela falleció en 2016 y para Semana Santa del 2017 yo me encontraba muy triste porque ella era muy católica y esta festividad me recordaba mucho a ella. Entonces decidí ir a sentarme un rato dentro de la iglesia y aquel silencio que reina ahí lo encuentro agradable. No había nadie en la iglesia. Me senté hasta la primera banca de enfrente, justo la que da hacia el Cristo y donde el sacerdote da la misa. Recuerdo que ese día estaba llorando y vi cómo bajaron de su altar a un Cristo de tamaño real que ya estaba flagelado con su corona de espinas. Estaba recargado en un pilar. Yo estaba sentada como a 2 metros de él. Yo estaba llorando amargamente y cerré los ojos para pedirle a Dios que me diera tranquilidad y que me hiciera saber que mi abuela ya se encontraba a su lado. En eso levanto la mirada y vi a la figura de Cristo. Vi que antes él tenía la mirada al piso, pero ahora me estaba viendo. Había levantado su cabeza. Yo me quedé quieta, viéndolo fijamente, intentando recordar la posición que originalmente tenía. El Cristo seguía manteniendo su mirada de dolor, cuando de repente vi que parpadeó un ojo, como si me estuviera guiñando. Vi lentamente cómo lo hizo y pareció como si estuviera sufriendo físicamente. No fue algo rápido, fue como si en verdad hubiera puesto esfuerzo para hacerlo. Yo me asusté y me limpié los ojos de las lágrimas, porque pensé que tal vez eso no me permitía ver correctamente. Así que volví a dirigir mi mirada hacia él, y de nuevo me volvió a guiñar. Me levanté y me fui. No supe si me dio más miedo la cercanía física en la que me encontraba de él, o que no había nadie más en la iglesia. Desde ese día, cuando vuelvo, intento bajar la mirada y no verlo a la cara.
ya que no sabría qué hacer si de nuevo viera cómo me guiña el ojo. La otra experiencia pasó un miércoles de ceniza del año pasado. Era la primera misa del día. No recuerdo el horario, pero fue temprano. Yo llegué y me senté hasta atrás de la iglesia, junto a las puertas principales. Ese día estaban llenas todas las bancas y habían muy pocos espacios disponibles. La misa iba muy normal, nada fuera de lo común. Mi mirada estaba al frente, intentando ver al Padre, ya que por la cantidad de personas no podía apreciarlo bien. Cuando de repente me sentí incómoda y dirigí mi mirada a una de las puertas laterales del recinto, en una banca donde habían como 3 personas. Vi lo que muchos me han dicho que pudo ser un demonio. Tenía su piel en un tono como grisáceo, bastante pálido por así decirlo. Sus músculos se apreciaban, pero estaban muy pegados al cuerpo, como cuando una persona es muy delgada y se le marcan los músculos. Tenía una sonrisa grande, le llegaba casi de oreja a oreja, y era ilógica su risa. No tenía que estar así. Tenía un movimiento lento, como los que hacen los reptiles. Se veían sus dientes de un tono amarillo opaco, parecían podridos. Esa cosa estaba burlando de mí, tal vez por cómo yo lo interpreté. Me refiero a cómo es que él estaba dentro de la iglesia, en un miércoles de ceniza. En eso esa figura volteó a verme y sentí que me iba a dar un infarto de la impresión. Bajé mi mirada y podía sentir cómo seguía viéndome, y comencé a marearme. Pensé que me iba a desmayar y no tenía ni energía para pedirle a mi madre que fuera por mí, porque no iba a poder caminar de regreso a casa. Estuve a punto de perder la conciencia, cuando de pronto el Padre nos pidió que miráramos al Santísimo y le rezáramos todos. En ese momento puse toda mi fuerza para no desmayarme y comencé a rezar, hasta que el malestar se pasó poco a poco y comenzaron a colocar la cruz de ceniza. Yo me paré de inmediato. Todo el tiempo tuve mi mirada en el Santísimo para no ver a esa cosa que seguía ahí sentada. Parecía que era la única que lo veía, ya que nadie lo volteaba a ver, a pesar de que su aspecto era de verdad extraño y resaltaba entre todos. Al terminar la misa, me di cuenta que seguía temblando del miedo. Como pude me fui a mi casa, pero antes de salir de la iglesia, aquel hombre o aquella cosa ya no estaba. Llegué a mi hogar sin contratiempos y después de contárselo a mi familia, me dormí por varias horas. Este año no asistí a ninguna misa ni nada de Semana Santa por no tener tiempo, pero tampoco he experimentado nada recientemente, así que no sé si el problema es que en estas fechas el maligno se congratula de andar vagando entre nosotros en el tiempo en el que Cristo, según la religión, no se encuentra con nosotros. Pero no sé qué pudo haber sido aquel ser